Aquí lo que quiero que entendáis es que no todo lo que veamos es como parece. Hay gente que verá en el reflejo de lo que vemos, verá un círculo y otros verán un cuadrado cuando lo que hay ahí es otra cosa. Entonces vamos a intentar relajar nuestra mente y entender que hay dicotomías y hay soluciones múltiples a problemas que parecen únicos y que no pasa nada, que todo puede ser verdad y hay que tener la mente un poco flexible. Esta imagen pues refleja un poco cómo me imaginaba yo de pequeño que era el universo. Para mí el universo era pues una bola en la mano de un dios y dentro de esa bola de cristal estábamos todos metidos y con esa imagen pues crecí yo de pequeño hasta que fui viendo un poquito pues cómo era la Tierra y cómo era el universo. Ha habido muchos modelos cosmológicos con la Tierra centrada, luego con las peleas de que si el Sol estaba en el centro y no la Tierra, los mayas que hicieron el suyo propio que se puso muy de moda el año pasado. Y vamos a ver una serie de imágenes de personas que con herramientas muy simples han llegado a conclusiones muy potentes sin saber matemáticas o sabiéndolas. En este caso, Aristóteles lo que vio es que la sombra de la Tierra en un eclipse de luna era curva. Y entonces solamente con esa apreciación y sabiendo que era la sombra de la Tierra lo que se proyectaba, pues llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda, ¿no? Y no hay nada más que observar una sombra, ¿no? En este caso Aristarco formando un ángulo de 90 grados con la Luna cuando está en el cuarto exactamente en la mitad y bueno, intentó calcular la distancia al Sol, no lo hizo muy bien, pero bueno, es una herramienta simple para hacerlo, ¿no? Él consiguió hablar de la precesión de los equinoccios, que era una cosa mucho más compleja, y ahí sí que acertó totalmente, ¿no? Pero en este se equivocó. Eratóstenes, este para mí es el máximo, ¿no? Porque Newton, por ejemplo, sí hizo una ley de la gravitación, pero también desarrolló una matemática infinitesimal para llegar a esa conclusión, o sea que usó una herramienta más complicada para llegar a su ley, ¿no? Sin embargo, Eratóstenes cogió un palo y una plomada y se fue desde Alejandría, que el sol da una sombra el día de máxima altura del verano, pues da una sombra, proyecta una sombra de 7,2 grados, consiguió unos carros del ejército que la acompañaran y en el carro fue midiendo con el diámetro de la rueda unos 700 y pico kilómetros al actual Asuán, que en Asuán sabía que en un pozo el sol en el momento cenital se proyectaba en vertical totalmente y no proyectaba sombra, con lo cual midió los 700 kilómetros que en aquel momento se medían en estadios, en brazos o no sé qué, y hizo una regla de 3, si en 700 kilómetros hay 7,2 grados de diferencia, en 360 grados calculó que la Tierra tenía 39.000 kilómetros y se equivocó en muy poquito, con lo cual con un palo y una plomada pues un señor averiguó el diámetro de la Tierra. Con esto os quiero decir que nosotros hoy tenemos palos y plomadas aquí que no sabemos mucho y podemos llegar a conclusiones también potentes, ¿no? ¿Cómo veía el mundo del arte? Bueno, en paralelo a cómo ve los científicos cómo van elaborando su modelo cosmológico, su visión del universo, en el mundo del arte vemos que se intenta, hay una línea, en este caso es ecléctico, el movimiento, la perspectiva se hace con una superposición de elementos sin variar el tamaño, o sea, se está intentando llegar a conclusiones espaciales, pero no controlan las herramientas visuales para poder expresar el espacio, ni el movimiento. Poco a poco veremos cómo va evolucionando y veremos también que la visión del arte va acompañando a la visión científica en la comprensión de todo, ¿no? Este es el modelo de Ptolomeo, que ha durado desde el año 100 hasta Copérnico, casi 15 siglos, y que bueno, estaba un poco sometido a la visión geocentrista de la Iglesia de aquel tiempo, ¿no? Y lo pongo porque es muy poético, porque las órbitas las llama deferentes, se inventan unos epiciclos, que son una especie de semiórbitas de los planetas, y hay otra palabra curiosa que son los ecuantes, que son pues esos centros donde van girando los planetas bueno, todo esto para explicar cómo podía ser geocéntrico un modelo que realmente no lo era, ¿no? Entonces es una especie de pirueta matemática. En la arquitectura, esto es San Clemente de Taúl, y vemos cómo en la arquitectura el hombre intenta elevarse también al cielo, es un poco la
la iglesia, como el que entra en una iglesia tiene que verse un poco pequeñito, el universo grande, y van creciendo a base de quitarle peso, van incrementando los vanos a base de quitar peso y aumentar los vanos, pues van ganando altura y se van acercando al cielo, ¿no? Es una visión que simultáneamente en el mismo San Clemente de Taúl vemos pues como el Cristo es pues, casi ecléctico en ese momento, casi como los egipcios, son figuras indolentes, dan un poquito de respeto, ¿no? Y es un poco la imagen pues de la iglesia en aquella época, ¿no? Son imágenes que a veces vienen con su ejército de apóstoles y de otras figuras que les acompañan, y que es muy diferente a cómo se va a ver o cómo va a ver también la iglesia y la sociedad el mundo a partir de este momento de Copérnico, que Copérnico, además de abogado, astrónomo, también era clérigo, y publicó su modelo sin su nombre, pero al final se fue imponiendo, que era un poquito antes de Galileo, en el cual ya el Sol estaba cerca, centrado porque era como tenía que ser. El Sol está en el centro y poco a poco las cosas se van aterrizando en la sociedad y en la mentalidad, y estamos en una época ya, en el 1500, en los que los cristos ya son humanos, padecen, sufren y tienen rasgos ya que no son indolentes como en la anterior época, ¿no? En la pintura vemos como aparecen ya los puntos de fuga. Hay un tratamiento del espacio, las figuras ya en primer plano son más grandes, en segundo más pequeño, pero todavía no se nota la atmósfera, no hay un tratamiento de la luz como qué es el espacio, ¿no? ¿Qué es la malla espacial? No hay una comprensión todavía o un intento de reflejarla, o no se sabía, ¿no? Pues esto es un palacio observatorio que el rey Rodolfo II de Dinamarca le pone a Tycho Brahe. En aquella época era muy importante tener un astrólogo porque parecía que se podían adivinar los futuros de las batallas, y bueno, este es un ejemplo de una isla en Dinamarca, se llama Uranienborg, de uranio, y este señor hizo un catálogo de estrellas bastante más preciso que lo que había venido de la época anterior, ¿no? Kepler, que fue discípulo de Tycho Brahe, a pesar de estar en esta época ya científica, todavía habla de las armónicas de cada melodía armónica que tiene cada órbita de cada planeta, como lo hizo Pitágoras en su día. O sea, todavía hay unas reminiscencias griegas, a pesar de que Kepler hizo las 3 leyes de Kepler y entendió que el Sol ya no estaba en el centro, sino que era uno de los focos de la órbita del planeta, ¿no? Con Galileo ya tenemos las primeras imágenes y el hombre pues empieza a ver que los planetas son planetas, las estrellas están un poco más lejos, el universo empieza a crecer, porque hasta ahora los modelos astronómicos eran más allá de lo que era el último planeta, pues era una especie de esfera. Unos decían que agujeritos, que había un fuego detrás, otros, pero no hay una conciencia de dimensión. Y con Galileo, con su primer telescopio, pues empieza a ver imágenes de lo que puede ser pues los planetas que tenemos cerca. Aquí estamos en Canaletto. Aquí hay, además de las líneas de fuga, de la perspectiva, pues ya hay un tratamiento de la luz, hay unas sombras y hay una atmósfera. El cuadro tiene ya una densidad, el aire tiene una densidad. Estamos muy cerca de que se empiece a retomar el concepto de éter griego por Descartes dentro de unos años, y ya hay una densidad en lo que es la atmósfera, el espacio, ¿no? Este señor no es muy conocido, se llama Roemer, muy conocido pues, fuera del ámbito científico. Era danés, creo, y hizo una cosa muy curiosa. Calculó la velocidad de la luz con un reloj del año 1600 de Cupo. O sea, Galileo lo intentó antes, porque Galileo se subió a 2 montañas y con unos candiles y unas tapando y cerrando, calculó la velocidad del sonido, pero se dio cuenta que no podía calcular la velocidad de la luz, porque era demasiado rápido. Sin embargo, este señor se inventó un reloj distinto. Eso sería Júpiter, y esto sería la órbita de un satélite de Júpiter que desaparece detrás, eclipsado por Júpiter, ¿no? Entonces este señor se dedicó a observar, como en esa época había telescopios, observaba si este es el Sol y esta es la órbita de la Tierra, de aquí a aquí hay 150 millones de kilómetros y de aquí a aquí hay otros 150 millones de kilómetros, hay 300 millones de kilómetros,
y observó que el tiempo de paso de un satélite detrás de Júpiter cuando estamos aquí era 1, porque la información llega en este tiempo, pero cuando estamos aquí la información tarda 300 millones de kilómetros más en llegar, que son 16 minutos. Y con un reloj de tic-tac, pues dijo que la luz iba a 297.000 kilómetros, se equivocó muy poquito, pero en ese año han tardado 200 años más en averiguar que era un poquito más. Vuelvo a deciros que con un pequeño esfuerzo de ingenio se puede llegar a conclusiones que parecen tontas, pero que realmente podemos sacar. Este sería, bueno, los satélites que hemos dicho antes, cómo giran. Los satélites son un reloj, porque cada satélite da la vuelta en una serie de horas, igual que la Tierra es un reloj que da una vuelta al Sol en un año, pero realmente nosotros nos inventamos los relojes, porque el tiempo, luego hablaremos de él, el tiempo es un parámetro que se deforma, igual que el espacio, aunque nosotros no lo entendemos así porque vivimos en una perspectiva encerrados en nuestro propio tiempo y en nuestro propio espacio, entonces es difícil ver cómo se deforman ambos, ¿no? Luego lo trataremos. En la época de Gauss, un poquito más adelante, ya el espacio empieza a no ser recto, hay un tratamiento de la curvatura del espacio en geometría, los triángulos dejan de tener 180 grados, pueden tener más o menos, y eso nos lleva a entender que el universo puede ser abierto, puede ser cerrado, depende cómo tratemos matemáticamente, cómo veamos la malla espacial, ¿no?, que nos sustenta. Y en el mundo del arte tenemos a Escher, por ejemplo, que trata ya la curvatura del espacio y el juego de perspectivas imposibles y de mallas difíciles de entender. Y llegamos en el mundo del arte a Picasso. Picasso lo único que hace es nutrirse de las matemáticas de aquel momento, matemáticas con soluciones múltiples, y en este tipo de retratos lo que hace es tomar la nariz desde un ángulo de la sala, tomar el resto de la cara desde otro, o las manos y la barbilla desde otro, y hace una composición de una perspectiva múltiple, igual que en las matemáticas hay soluciones múltiples. Bueno, es un paso más, pero lo único que está haciendo es reflejar esa nueva realidad matemática que te enseña a ver las figuras con múltiples perspectivas, ¿no? Contemporáneamente Einstein está hablando ya de la deformación del espacio y se llega a la conclusión que si una masa que curva el espacio está delante de un foco de luz, esa luz que estaría aquí, nosotros la veríamos en este punto y sería irreal. O sea, si saliéramos como estamos nosotros fuera, veríamos que el punto real sería este cuando nosotros estamos viendo la posición en este punto. La relatividad de Einstein, después de la Primera Guerra Mundial, sirvió un poco de encuentro entre ingleses y alemanes, porque hubo un eclipse de sol en Sudáfrica y una comitiva de científicos que fueron a Sudáfrica a ese eclipse para confirmar la teoría de Einstein, y la confirmaron. No es que se pueda confirmar por gente normal, porque al final esa diferencia en un eclipse de sol, que se oscurece el espacio y vemos las estrellas que hay detrás, son segundos de arco que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Pero se confirmó que el espacio doblega la luz, o sea, la luz es un tren que va por una vía y esa vía es el espacio. No sabemos todavía lo que es la malla espacial, pero sabemos que el espacio es dictador con la materia, y la materia deforma el espacio y lo doblega. Entonces, en este juego de la relatividad, a mí me intrigaba, porque yo ni soy matemático ni soy físico, y entonces decía, bueno, y esto de la relatividad tiene que ser algo muy importante, ¿no? Y esta ecuación a mí me intrigaba mucho, porque claro, una ecuación de estas. Entonces al final llegué a la conclusión de que esto es como pasar de millas a kilómetros, no es más. Y es que esto es la energía y esto es la materia. O sea, esto es como kilómetros, millas es igual a kilómetros por 1,8. Pues esto es lo mismo. Esto es energía, es igual a materia por velocidad de luz. O sea que la energía y la materia es lo mismo, son equivalentes. Es lo mismo tener un tronco que quemarlo y tener su energía equivalente, más o menos, eso. Y nosotros sabemos pasar de materia a energía quemando lo que sea, pero todavía no sabemos pasar de energía a materia. Pero se puede, seguro que se puede, y todavía no lo hemos averiguado. Pero esta ecuación lo único que encierra es que la energía y la materia es equivalente y se puede tratar de forma equivalente, incluso en nuestra cabeza.
estas son unas imágenes de unas lentes gravitacionales que han confirmado también la teoría de Einstein ya en nuestros días con fotografías del Hubble. Esto sería una galaxia en el centro y estos 4 puntos no son 4, son uno solo que está detrás, pero que la galaxia del centro los va a abrir de la misma forma que si metiéramos una bola de cristal en una balsa de aceite y viéramos cómo el fluido del espacio va alrededor de esa bola de aceite. Bueno, pues el fluido del espacio va a hacer que la luz fluya alrededor de esa materia que va a deformar el espacio. Y eso se ve también en estas lentes gravitacionales. Estas figuras, estos trazos alargados, son galaxias que están detrás de este foco de galaxias y que su luz se deforma, se pone como achatada y que se repite. O sea, a lo mejor esta galaxia y esta es la misma, pero se está repitiendo la figura porque está detrás un solo objeto y la materia que hay delante nos está deformando el espacio, igual que en el eclipse de Sol, pero en vez de un punto, la lente gravitatoria está dándonos, por la distancia que tenemos desde allí, nos está dando esa imagen deformada de la trasera que hay detrás, ¿no? O sea, si no fuera por esa lente gravitatoria, esta galaxia no se vería porque esta galaxia realmente está ahí detrás. Y nos están permitiendo estas lentes gravitatorias estudiar un universo que está más lejos de lo conocido hasta ahora. Hubble, el del telescopio Hubble, este famoso, fue un señor que en el año 38 derribó la constante cosmológica de Einstein, porque Einstein creía que el universo era más estable por sus creencias, y entonces hizo una constante cosmológica, y Hubble vio que hay un efecto Doppler, como el del sonido de las ambulancias, en la luz. En esta galaxia, digamos que este lóbulo de la galaxia está viniendo hacia nosotros y este lóbulo de la galaxia está rotando hacia fuera alejándose de nosotros, ¿no? Entonces, con el efecto Doppler se dio cuenta que todos los objetos, quitando la galaxia Andrómeda y alguno más cercano a nosotros, se están alejando de nosotros. Y Hubble no le dieron un premio Nobel y contrató una oficina de marketing para difundir sus conocimientos y al final no consiguió que le dieran el Nobel. Le va a pasar como a Hawking. Esta es una exposición que ha habido recientemente en Madrid de Eugenia Balcells, en la cual lo que ha hecho es coger la tabla periódica y sacar las líneas de espectro de cada uno de los elementos, y con eso ha montado pues, esta instalación, ¿no? Cada elemento de la tabla periódica tiene su huella digital, su código de barras al hacerlo pasar por un prisma, y eso nos permite saber de qué está compuesta cada estrella. Y con esto entramos en una primera dicotomía. Para saber de qué está hecho lo que está muy lejos y es muy grande, como el final del universo, como las galaxias, tenemos que saber de átomos. O sea, no podemos entender lo muy grande sin entender lo muy pequeño. Estos señores, con esa antena con forma de cuerno, hicieron la primera imagen del fondo de microondas. Esta sería la imagen de la última capa del universo conocida hasta ahora. Esto a veces dicen que parte de esta radiación es la que vemos en las televisiones, cuando está la nieve esta de la televisión, cuando no hay programa. Y estos señores pues se dedicaron a ver que había una interferencia en todas las imágenes, esa interferencia de la que hablamos, y lo que hicieron es poner esa antena de cuerno. Esta imagen ya es de un satélite actual, y estos satélites lo que hacen es fotografiar paso a paso, con miles de fotografías, los 360 grados de cada uno de los anillos de la esfera que nos rodea, y en una frecuencia de microondas. Lo que estamos viendo aquí es que la última capa del universo, una vez limpiados planetas, galaxias y todo por las frecuencias de onda, van limpiando, y lo que queda es esta imagen final. Pues los puntos rojos son zonas en las que hay una radiación en vez de 273, que es el cero absoluto, pues a unos 270 grados bajo cero, y los puntos azules son 3 milésimas más de grado. O sea, el fondo del universo es frío, absolutamente frío, casi en el cero absoluto. O no irradia nada que nos llegue a nosotros. Y eso lo están averiguando con los satélites que hay fuera en la atmósfera, porque este tipo de radiación no se percibe porque la filtra nuestra atmósfera, o por lo menos la interfiere, ¿no? Entonces, esta imagen es el fondo de microondas y es la última capa de la cebolla de nuestro universo que conocemos hasta ahora. Esto se supone que estaríamos hablando de 13.000 millones de años luz de aquí, o 13.500 millones de años luz. Y con esto hemos llegado a lo que la ciencia
tiene como última capa del universo, ¿no? Y aquí ya pongo la salida de emergencia, que es una obra de la Bienal de Venecia de hace unos años, porque, bueno, ya a partir de aquí me lo voy a inventar yo todo, o sea, que el que quiera que... Esta imagen es... Bueno, ahí está el fondo de microondas, está ahí. Nosotros estamos aquí con nuestro mejor telescopio y vemos las galaxias, vemos aquí las protogalaxias, los cuásares, aquí no sabemos lo que hay, y ahí ya pues... se habla de la inflación del cosmos, y ahí está la última capa del universo. Entonces ahora vamos a poner la segunda dicotomía. Si yo para ver esto, la luz que hay aquí ha llegado 13.000 millones de años luz viajando hasta nosotros, porque la luz viaja a la velocidad de la luz y ha usado 13.000 millones de años, si yo quiero ir de aquí hasta allí, y Einstein dice que yo no puedo ir a más velocidad que la velocidad de la luz, necesito 13.000 millones de años para llegar allí. O sea, necesito todo el futuro para ver el pasado. Pero es que allí dice nada más que es el Big Bang, o sea, que es el pasado. O sea, la luz del pasado, la luz primigenia del Big Bang, que es la capa de microondas que hemos visto, que es lo que está más lejos, resulta que necesito todo el futuro para llegar ahí, pero bueno, el futuro puede ser el pasado, ¿no? Y además, fijaros que la imagen del satélite que hemos utilizado todos los grados de una circunferencia para componerla, resulta que es el Big Bang, que el Big Bang era una bola. O sea, que todo el universo estaba comprimido en el Big Bang. Y entonces para ver el resultado del Big Bang ahora tengo que usar un satélite y hacer una panorámica alrededor mío de 360 grados de toda la esfera. Pues es raro, ¿no?, que una bola, para ver la bola, tenga que usar todo el universo a mi alrededor también, ¿no? O sea, que parece que lo que converge y diverge puede ser lo mismo, y parece que el principio y el final pueden converger en el mismo punto, ¿no? Problemas de espacio. Bueno, ahora vamos a ver cómo ve Hollywood el modelo cosmológico de Hollywood, ¿no? Porque el cine también es un arte hoy en día. Modelo cosmológico, ¿veis? No pasa nada, no pasa nada, modelos cosmológicos son los que se tienen. Nosotros vamos a hacer el nuestro propio. Estamos en Hollywood. Vale, ahora vamos a ir a paradigmas de nuestra enseñanza que están grabados a fuego en nuestra cabeza y que nos obligan o nos hacen pensar que las cosas son de una forma y no pueden ser de dos o tres a la vez o de otra, ¿no? Este es el modelo de expansión del universo. Se pintan unos dibujos en un globo, nos cuentan que lo inflamos, y como es verdad que el universo todo se aleja, porque lo ha dicho Hubble, que todo se aleja de todo, cada uno simultáneamente todos, pues ya con el globo hemos resuelto que el universo se aleja. Entonces cuando preguntan, bueno, ¿estamos en el centro? No, tú serás un punto de aquí. Vale, han resuelto que no estamos en el centro, a pesar de que todo lo estudiamos como si estuviéramos en el centro. Por ese principio de isotropía que tiene el universo, miramos a todos los lados y más o menos parece igual, pues parece que estamos en el centro, porque además es nuestro punto de vista, ¿no? Con lo cual, con este modelo ya vemos que el universo se expande y ya tenemos resuelto el tema del Big Bang sin problemas, a pesar de que hemos visto que en nuestra imagen anterior, alejándonos, puede que converjamos en el Big Bang, ¿no? Entonces, bueno, este dibujo
tengo una pizarra aquí, pero imaginaros si el universo fuera curvo, como dice Einstein, y hubiera una masa que nos atrae, como dice la energía, la materia oscura, que todos estamos siendo atraídos y que esa aceleración es progresiva y como dice Hubble con la constante cosmológica, que cada vez cuanto más te alejas de nuestro punto de estudio, más rápido se expande el universo. Entonces puede ser que en nuestro punto de vista, imaginaros que esto es, vamos a tratar la gravitación como si fuese una cuesta abajo, y esto, aquí hay un coche que va a 20 km por hora, aquí hay otro coche que va a 40 y aquí otro que va más en picado va a 60. Los tres conductores, al mirarse entre sí, todos van a ver que se alejan, porque el de 60 va más rápido que el de 40 y el de 40 que el de 20. Y el de 40 va a ver que el de 20 se queda atrás y va a ver que el de 60 se queda más adelante. Entonces, todos están viendo que ellos se están alejando unos de otros y todos van al mismo punto. Con lo cual, que sea un efecto expansivo, que percibamos la expansión, no quiere decir que el espacio sea divergente, puede ser convergente. O sea que el tema del globo está bien, pero hay otras formas de pensar. Incluso puede ser simultáneamente otra dicotomía de la que tenemos simultánea. Hay expansión porque percibimos expansión, pero realmente estamos convergiendo a un punto común por problemas de gravitación, ¿no? Y esta es una instalación de Ernesto Neto, bueno, en la que no sé si él piensa lo que está haciendo, yo no conozco la obra exactamente, pero me vale para explicar el peso que tiene la gravedad en la deformación del espacio, ¿no? Este es un modelo cosmológico de mi sobrino. Esto es grande porque, claro, vas al colegio, te enseñan el globo y te enseñan que los planetas giran haciendo círculo alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra, y ya tenemos, como a las vacas cuando las marcan a fuego, ya tenemos esto grabado en la cabeza que no hay quien nos lo quite de encima, ¿no? Entonces ahora vamos a ver otro vídeo y nos vamos a cepillar el concepto de giro rotacional de... Claro, si observamos la Tierra y decimos que gira alrededor del Sol y no nos fijamos nada más que en eso, es verdad, pero nosotros a la vez nos estamos moviendo en esa malla espacial que no conocemos. ¿Por qué? No la conocemos porque no sabemos percibir la densidad del espacio, no sabemos a cuántos kilómetros vamos porque no notamos el aire que nos da cuando giramos alrededor del Sol, ¿no? Entonces esto sería, en un modelo estático, como el de mi sobrino, cómo gira, y es verdad, un año, una vuelta, y esto sería como gira, ¿no? Ahora, si vamos acelerando la imagen, porque esto lo hacemos transitar sobre la malla espacial, vamos a ver que el efecto de giro, estos números van a ir cambiando en función de la velocidad, según cómo el fondo va a afectar a nuestra percepción del movimiento, ¿no? Cuando veamos que las estrellas pasan por debajo a velocidad y veamos que este sistema se está moviendo alrededor de la galaxia y la galaxia alrededor de otra galaxia, empezamos a ver que el movimiento circular ya se nos va a quedar un poquito... ¿Veis cómo va el fondo? Como nos acercamos, vamos cogiendo perspectiva y vemos las estrellas de atrás y nosotros nos estamos moviendo así alrededor del Sol, porque eso es la Tierra alrededor del Sol, pero es que el Sol se está moviendo también alrededor de la galaxia. Y esto ya empieza a no parecer un círculo. Y esta senoidal que se está formando, conforme nos alejemos más y cojamos más perspectiva del movimiento de nuestra galaxia, pues al final vamos a estar hablando de líneas casi rectas, o líneas que convergen a ese punto de gravedad que hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Este vídeo es del Planetario de Milán, no es mío, o sea, esto, que no hay círculos, vamos. Ese mismo vídeo, si lo hacemos con la Tierra alrededor del Sol, haríamos lo mismo, ese círculo blanco de la Tierra desaparecería, y si lo hiciéramos con el Sol alrededor de la galaxia, desaparecería, o sea que el círculo como figura geométrica griega y el movimiento ese que decían los griegos perfecto, que era inercial, pues a lo mejor no es el modelo adecuado para pensar dónde estamos, ¿no? Bueno, ya nos hemos cargado el movimiento circular. Ahora vamos con el tiempo. Mañana va a estar nuboso. Este señor se ganó la portada de la revista de Hombre del Siglo, pero es que además le va el pelo, ¿no? Y vamos
vamos a ver cómo nos cargamos el tiempo. En la teoría de la relatividad, la especial, que no es especial, es que es restringida porque solamente se dedicaba a los movimientos inerciales, consiste en que dos astronautas sin referencia externa pues se cruzan los dos sin tener otra referencia que uno al otro, y uno piensa que el otro viene y que yo estoy quieto, y el otro piensa que lo que quiera, aunque nos movemos los dos porque no tienen referencias, con lo cual dos personas que se cruzan con un movimiento inercial sin ser empujados no tienen percepción de que si están quietos o no, porque no saben lo que están pisando. Es algo así como si nosotros, para medir la distancia de la Puerta del Sol aquí, cogemos una cinta métrica, a la Luna también nos vale la cinta métrica, pero si nos vamos a 3 galaxias de aquí, ahora mismo ya no sabemos cómo se mueven las galaxias, si se mueven unas contra nosotros, no tenemos percepción porque no hay un punto de referencia, porque el espacio es una balsa de aceite en la que no tenemos un punto de referencia como la Puerta del Sol. En cuanto nos alejemos, nuestras referencias espaciales desaparecen, y cuanto más grande es el punto de vista que abarquemos, hemos perdido. O sea, sabemos que las galaxias están donde están, pero no sabemos que se alejan de nosotros, pero no tenemos percepción entre ellas cómo interactúan. O sea, si una nave espacial saliera de la galaxia nuestra y se dirigiera a la galaxia Andrómeda, cuando estuviera en medio estaría viendo como dos islas, pero no tendría percepción ni de movimiento ni referencias, porque la única referencia serían esas dos galaxias, ¿no? Y sería punto de destino, punto de llegada, pero en medio del camino no podría tocar un suelo en el cual medir lo que quisiera medir, ¿no?, de su movimiento. Y con el tiempo nos va a pasar lo mismo. Si hacemos un reloj básico, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros, esto es digamos que esto es un espejo, otro espejo, lanzamos un láser como el que tengo yo en la mano a un espejo y vuelve al otro espejo y vemos el tiempo que tarda. Bueno, como la velocidad de la luz va a 300.000 km por segundo, voy a medir segundos, pues yo pongo este espejo aquí, el otro lo pongo a 300.000 km, lo meto dentro de un vagón de un tren y yo lanzo pim, pom, y cada vez que la luz vuelva, tengo un segundo. Y ahora yo pongo el tren en marcha, y cuando yo lanzo este láser aquí, cuando vuelve, como el tren ha avanzado y los dos espejos están perfectamente paralelos al tren, pero durante ese segundo la luz ha tenido que ir al otro espejo y ha tenido que volver, el recorrido que ha hecho la luz en ese tramo de segundo es mayor que el recorrido que hace recto, porque aquí ha hecho unas diagonales. Con lo cual, si yo me muevo, mi segundo es más largo, porque yo he dicho que cuando va y viene es un segundo, pero sin embargo cuando voy y vengo y me estoy moviendo, mi segundo es más largo. Entonces, joder, vaya reloj hemos hecho. Total, que el tiempo tampoco nos vale. Entonces, ahora, ¿cuál es mi idea del tiempo? No tenemos un reloj universal, porque sí, tenemos unos satélites que miden el reloj en millonésimas de segundo, y además hemos comprobado que si el reloj atómico está aquí en la Tierra, que la gravedad afecta, porque la gravedad va a afectar al tiempo igual que afecta al espacio. El tiempo de mi reloj atómico, cuando yo cojo el reloj gemelo y lo meto en un satélite, el reloj del satélite, pasados unos días, pues se ha retrasado. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo va más despacio, porque la gravedad va a retener el tiempo, y en el satélite, que hay menos gravedad, pues el tiempo ha pasado más deprisa, ¿no? Bueno, pues vamos a estar en la Tierra para envejecer más deprisa o más despacio, ¿no? La cuestión es cómo envejece un señor que está en otro sitio, o a qué velocidad va el señor. Si la velocidad es espacio por tiempo, no tenemos tiempo, porque no sabemos, no hay un tiempo universal, a pesar de que el catálogo de astronomía dice tiempo universal, que es el tiempo en toda la Tierra, ¿no? Entonces, para mí el tiempo debería fijarse en una variable que fuera universal, como puede ser la entropía. La entropía crece, es de lo poco que crece en este universo, aparte de los recortes, es de lo poco que crece, pero crece, y crece inalterablemente. Entonces yo creo que dentro de 100 o 200 años habrá relojes que se fijen en alguna variable de entropía universal, y con eso tengamos una especie de tiempo universal en la que estemos donde estemos y vayamos a la velocidad a la que fuéramos, tengamos un parámetro de tiempo para comunicarnos con otra persona que esté en otro sitio. Porque igual nos pasa como aquí, que llamamos a un señor en Venezuela y está durmiendo ahora mismo, ¿no? Entonces no sabemos cómo se comporta el tiempo en otra galaxia que gira a más velocidad, porque claro, el Sol gira alrededor de la galaxia y el Sol va a una velocidad, la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, ¿nosotros cómo envejecemos? ¿Lento o rápido comparado con otro sitio? No lo sabemos. Entonces, bueno, creemos que medimos el tiempo, pero realmente no medimos el tiempo, medimos nuestro tiempo alrededor del Sol. Tenemos unos relojes fenomenales, pero el concepto de tiempo
es igual que el del espacio, conforme nos alejamos de donde estamos, pues empieza a no servirnos. Bueno, ya nos queda poca cosa por explicar. Bueno, este es un reloj impresionante, ¿no? Porque un pulsar es una estrella pulsante que cada rotación, está muy enfadada porque da muchísimas vueltas cada segundo, entonces son como relojes atómicos, ¿no? Porque si en un segundo dan 100 vueltas, pues dan 100 impulsos que lo cogen estas antenas como las que tenemos aquí o parecidas. Pero claro, cuando un pulsar tiene un sistema doble, resulta que este reloj que hace pi, 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 estos impulsos, cuando tiene que pasar por esta curvatura del espacio, pues me da una lectura de tiempo que cuando está, en vez de estar en este lado, está en el otro lado de la órbita y no pasa. Entonces, si el pulsar da es otra demostración de que la curvatura del espacio y la materia de una estrella van a curvar el espacio y van a curvar la luz y también van a curvar el tiempo, ¿no? Otro ejemplo, más científico, de que el tiempo no es fácil de medir. Esto es un túnel del pabellón de Singapur en la Bienal de Venecia, porque al final lo que nos lleva a esto es a un túnel que cada vez se está poniendo más oscuro. Y antes decíamos que no podemos entender lo grande sin entender lo pequeño, y esta imagen y esta otra son imágenes de un acelerador de partículas, pero si os digo que fueran trayectorias orbitales, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Entonces parece que lo pequeño y lo grande tienen parámetros de comportamiento similares, ¿no? Esto es una escultura orbital de una escultora famosísima que vive en mi casa con mi mujer. Y aquí tenemos, bueno, digamos que el espacio sin materia, y fijaros que soy yo, lo he dibujado yo y lo pongo cuadriculado todavía. El espacio sin materia es como las reglas sin jugadores, ¿no? Y la materia sin espacio serían las partículas inconexas, ¿no? Que son jugadores sin reglas, ¿no? Pero sin embargo están todos ahí. Y sin embargo, a día de hoy no sabemos lo que son los gravitones y sigo diciendo, no sabemos lo que es el espacio, porque no tenemos... Bueno, Descartes volvió al concepto de éter de los griegos. Y entonces aquí ya entramos en el mundo cuántico, ¿no? Si queremos seguir avanzando, hay la teoría cuántica, que igual los científicos es muy difícil y tal, yo me interesé a ver qué era esto, y al final la teoría cuántica es... Si nosotros queremos ver las partículas de lo pequeño, que es importante para entender lo grande, pues claro, vamos a analizar las partículas. Y para analizarlas usamos un microscopio, pero como son muy pequeñas, usamos un microscopio que es como un radar. Le mandamos un impulso de una radiación y rebota en la partícula, y esa partícula, pues nos dice, ese radar nos dice cómo se comporta esa partícula. Pero claro, como es una partícula pequeña, y la radiación, si es una radiación grande, como una onda de radio nacional de España, por ejemplo, la onda es muy grande, la partícula se queda en medio, y yo sé que con ese radar sé que la partícula no está ni aquí ni aquí, que es digamos que es la frecuencia de onda, ¿no? Pero, bueno, sé más o menos dónde está, pero no sé más o menos cómo es. Pero si le mando una frecuencia de onda mucho más intensa, como puede ser un ultravioleta o un rayos X, al chocar con la partícula, le meto un meneo y la partícula sale disparada. Entonces sé que estaba ahí, pero ya no sé dónde está. Y esto es lo que dice Heisenberg, que es la incertidumbre. Es algo así como el código genético. O sea, podemos mezclar un burro y un caballo, sale un mulo, pero ya sale Steli. Hay unas barreras en las cuales no podemos jugar con la naturaleza. Y yo creo que la incertidumbre es una de ellas. Podemos saber dónde está una partícula, o podemos saber su velocidad, pero no podemos saber ambas cosas a la vez, con lo cual ahí hay una barrera en la que usamos la estadística y usamos la probabilidad, pero no tenemos certeza de cómo es la materia cuando entramos en el mundo atómico, de la misma forma que no tenemos certeza de cómo va a ser la última capa del universo, porque como para saber cómo es lo último tengo que saber cómo es lo pequeño, pues estoy empezando a tener cada vez más incertidumbre. Esto podría ser la foto del microscopio de un tejido neuronal, pero ya no me acuerdo si es el neuronal o es el de galaxias, es el de galaxias, pero es muy similar a nuestros tejidos neuronales vistos al microscopio. O sea, esto ya no es una cuadrícula, esto es fractal. El comportamiento de nuestra malla espacial va a hacer que la materia se distribuya de forma fractal. No a pequeña escala, como lo vemos nosotros en nuestros círculos planetarios, pero cuando nos vamos alejando, igual que con las lentes gravitacionales de Einstein, vemos que la distribución de materia responde a una distribución fractal, que en matemáticas además dicen que es bastante óptima para muchas estructuras y para muchas cosas. O sea, que parece que el espacio es inteligente y tiene una distribución
que no es cuadriculada a pesar de que nosotros nos empeñemos en geometrizar todo. Y fijaros que, bueno, en la naturaleza próxima tenemos ejemplos fractales, con lo cual también lo grande y lo pequeño se comporta igual. O sea, nuestra casa está en un ambiente fractal y no pasa nada, no hay que cuadricularlo todo. Entonces, claro, cuando dibujamos la malla espacial y la deformación del espacio y tal, bueno, vamos a dibujarlo con una malla fractal, ¿no? Y esto no se ve en ciencia. De momento no tenemos en los libros de texto este tipo de representaciones, ¿no? Porque esta representación del espacio que converge ante la materia y que se va ahí curvando, pues podría ser en fractal incrementando el número de puntos que hay alrededor de la materia, como para dar esa sensación de que el incremento del número de puntos de fractales pues da un incremento de gravedad, ¿no? Y yo sigo dibujando en cuadrícula cuando quiero representarlo porque no es fácil adaptar nuestra mente a un sistema fractal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo responde si el Big Bang da un resultado fractal, si el Big Bang converge y a la vez diverge, pues vamos a ir sacando conclusiones de cómo puede ser el modelo cosmológico. Y yo la gravedad más grande que conozco aquí es la del Sol. Entonces vamos a usar el Sol igual que hemos usado el fractal. Y el Sol tiene explosiones solares, que pueden ser más pequeñas que el Big Bang, pero bueno, son explosiones solares sometidas a la masa del Sol, ¿no? Entonces el Sol nos va a servir de modelo. El Sol tiene sus explosiones. Mirad cómo es esta explosión solar. Esta explosión solar ha salido de una superficie. O sea, la superficie del Sol, que tiene una tensión gravitatoria importante, ha dejado salir un halo de energía, de explosión, de gases, pero voy a darle un poquito para atrás si puedo. Y fijaros cómo actúa la gravedad. Genera un anillo y ese anillo vuelve otra vez a la superficie, es absorbido por esa gravedad, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Puede que nuestro Big Bang haya soltado, eso que vemos como un anillo realmente es una burbuja, lo que pasa es que solamente vemos el canto, ¿no? Pero, porque tiene poca densidad, ¿no? Pero esa burbuja que se expande y que a la vez que se está expandiendo está convergiendo en el punto de gravedad del que ha surgido, bueno, si eso es un modelo, puede ser un modelo válido, porque tengo una bola como puede ser el Big Bang, con mucha gravedad, tengo una malla sutil que es la explosión, y tengo algo que está expandiéndose y convergiéndose simultáneamente. Imaginaros que en este punto de expansión, imaginaros si esto fuera el universo como lo hemos dibujado antes, si nosotros estuviéramos en este punto del universo, esto es como el coche, cuanto más te acercas aquí, más corres, y cuanto más estás aquí, menos. Pero todos tendríamos la sensación de expansión. Sin embargo, todos estamos convergiendo hacia el punto de gravedad, ¿no? Entonces puede ser que el Big Bang venga de un sistema parecido a este, ¿no? Y claro, me diréis, claro, y si miro para arriba, ¿qué veo? No puedo mirar para arriba porque la malla espacial está sometida por la gravedad. O sea, aunque yo intente mirar para arriba, es como si a una línea, a cada punto que forma la línea, le dices, mira para arriba para ver el plano. No puede, porque no hay dimensión para hacerlo, ¿no? O estás en el plano o estás en la línea. Nosotros estamos en un espacio que converge y aunque tengamos la sensación de mirar para arriba, estamos mirando hacia donde nos lleva esa malla espacial. Y ese es el punto de vista. Lo importante es tener la conciencia de que puede ser así. Y yo digo que el universo puede estar creciendo y contrayéndose simultáneamente por un modelo de este tipo de gravitación. Y esto explicaría la energía oscura y por qué cuanto más cerca estás del punto de gravedad, más corre la materia y más se aleja de nosotros, ¿no? Entonces este es mi dibujo de mi modelo espacial, de mi modelo cosmológico, que lo sigo poniendo cuadriculado para que veáis cómo son las cosas. Y entonces puede ser que nuestro Big Bang sea, aquí estaría el fondo de microondas que vimos antes, nosotros estaríamos pues a algún punto de esta esfera múltiple, porque claro, no sería una esfera de una sola capa, sería pues como hemos dicho el fractal anterior, y
todo está expandiéndose hasta que esa expansión tenga un final cuando se estire la materia de tal forma que todo se converja. Y claro, cuando se estire y se vaya rompiendo, ¿qué percepción vamos a tener? Pues la misma, porque los puntos de vista a los que podamos mirar van a ser los puntos de vista del espacio disponible y del espacio curvado, y van a converger todos en el centro de gravedad, que va a ser lo último que voy a ver y que me va a parecer es universal, porque realmente hay un efecto cuando vamos muy deprisa en un coche, en un camino estrecho. Cuanto más deprisa vamos, más vemos que el camino se estrecha delante de nosotros y más inseguros estamos, ¿no? Pues esa percepción la tenemos también cuando viajamos a la velocidad luz. Cuanto más viajes a la velocidad luz, como Einstein dice que aproximándote a la velocidad luz el tiempo se ralentiza, pues imaginaros, si yo me cojo, bueno, como tenemos materia no podemos viajar a la velocidad luz, entonces vamos a coger un fotón, nos quitamos nuestra materia, nos metemos dentro de un fotón, cerramos la puerta y nos aceleramos. Los fotones van a la velocidad luz, no hay quien nos pare. Entonces ahora estamos dentro del fotón y el fotón va a la velocidad luz, y a la velocidad luz el tiempo es cero. ¿Dónde queréis ir? A la galaxia donde queráis. Fijaros que antes he dicho que hacía falta 13.000 millones de años para llegar al final. Bueno, pues hay dos universos simultáneos, el que nosotros percibimos a nuestra velocidad y el que puede percibir un fotón a su velocidad. Entonces el fotón, el universo, igual que el camino se restringe delante nuestro cuando vamos en un coche, al fotón se le restringe totalmente el universo, que va a converger en el mismo, porque como el tiempo es cero, él puede decir voy aquí, y el universo va a tener la sensación de que está todo delante de sus ojos. El universo va a envolver el fotón, o sea, el fotón va a tener percepción espacial del universo cero. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, al ser el espacio cero, voy donde quiero. Entonces se va aquí y entonces digo, ahora me paro y me bajo. ¿Cuánto ha tardado? Pues el fotón tiene tiempo cero. Para mí habrá tardado mucho, los 13.000 millones de años, pero él la percepción espacial es cero. Entonces, esta percepción espacial también coincide. Cuanto más caigamos aquí, más nos aceleremos, más se contrae el universo y llegaremos al Big Bang. Claro, tienen razón los científicos cuando dicen, no, que cuando te alejes vas a ver el Big Bang, pero el Big Bang no es amplio, es convergente. Y esto puede explicarlo, ¿no? Y esta imagen también me intrigaba mucho de pequeño, de una persona que ya llegaba al final, y cuando llega al final se encuentra pues, otro final, ¿no? Y es lo que nos va a pasar hoy aquí, porque esto se acaba aquí y tenemos todavía otro final para ver cada uno de nosotros cuando meditemos sobre esto. Muchas gracias.